Bueno, vamos a adentrarnos ahora a analizar un poco la relación que existe entre el consorcio y el constructor. ¿eh? Una, una primera vinculación bajo las características del consumo eh, por la realización de esto, que es la edificación. Esto antes era un fondo donde habría una propiedad o no, un baldío o habría un domicilio, una casa o cualquier otro tipo de estructura o a lo mejor otro edificio. ¿eh? Y antes había esto y se transforma en esto. Entonces, son bienes muebles, ladrillo, cemento, cal, arena, instrumentos, instalaciones, cañerías, bueno, que se van adosando a un fondo inmueble y por accesión pasan a conformar un inmueble, que por supuesto incrementa el valor de esto, el valor inmobiliario, el valor fiscal, e incrementa, en este caso de la propiedad horizontal específicamente, no solo que incrementa una eficiencia del lote, sino que además jurídicamente constituye inmuebles diferentes dentro de la misma posición física. ¿Mm? Tantos inmuebles como pisos existen y tanto como se fraccionan en forma vertical, es decir, tantos departamentos como existan por piso y tantos pisos como existan por edificio, para arriba, para abajo o con retiros, sin retiros, con cocheras, con subsuelo o lo que fuere, o hacia pulmón de manzana en una o en dos plantas como suele haber. Bien, entonces para pasar de esto que no era nada o que era un solo inmueble a todo esto que son un montón de inmuebles, normalmente el titular de este fondo, de esta finca, contrata a una empresa constructora, para que haga lo que tiene que hacer, lo que sabe hacer, que es edificar una construcción con calidad de perpetuidad, es decir, con características perennes, quiere decir para siempre. Y por supuesto, en ese lineamiento, con no solo la estructura, sino la infraestructura y las instalaciones que le dan posibilidad de uso a esto para el destino que tiene que tener un constructor. Está bien que acá normalmente en el medio hay emprendedores, porque no tiene casi nunca la capacidad de ejercitar toda esta tarea, de contratar a un constructor y saber lo que va a hacer y luego predisponerse a sacarse de encima todo esto construido y ejecutar con esto el negocio, sino que lo hacen emprendedores dedicados a eso, sean agentes fiduciarios o sean mismos constructores que compran los lotes y le pagan a este o en dinero le pagan con metros cuadrados luego a escriturar al momento de acabar con su construcción. Bueno, el constructor es el primer proveedor de un producto acabado a favor del consorcio. Del consorcio, por supuesto, cuando está constituido en propiedad horizontal. Pero el constructor no contrata con el consorcio, porque el consorcio no existe. Porque si no existe la edificación, no existe el consorcio. Esto es la simiente física que necesita el consorcio, el establecimiento que necesita el consorcio para poder existir. El consorcio, ya sabemos, es una figura abstracta y jurídica que se moviliza por órganos y es diferente a cada uno de los dueños de los inmuebles o unidades funcionales diferentes que componen a toda la edificación y que son a la vez diferentes o no, porque este puede ser parte de el que era el titular que contrató al constructor. Entonces tenemos un comitente inicial y un constructor inicial ligados entre ellos, a lo mejor por un intermediario o ligados directamente entre ellos por un contrato de obra, que tiene las características de ser un contrato de exigencia eficiente, es decir, definitivo, absoluto, no se compromete a realizar lo que mejor pueda en la medida de su diligencia, no, se compromete a un fin
con un resultado eficiente determinado. Tiene que funcionar bien y tiene que ser estable, estanco, aislado, funcional, perfecto, perpetuo y seguro. Entonces, todas estas características se tienen que dar para que éste realmente haya actuado con eficiencia y, si bien el contrato lo hace con el constructor, que suele ser una SA o una SRL, también este sale a contratar a otros subcontratistas propios, digamos, que tienen un vínculo con él y no directamente con el comitente, pero sí hacen la tarea para favorecer a este, no se muestran completamente ajenos de este vínculo, que pueden ser ingenieros, arquitectos, maestro mayor de obra, albañiles, eh, cingueros, bueno, lo que fuere, que cada uno de los rubros, sus prestaciones, que termina haciendo su parte acá, con el ascensorista, con el calderista, con los que meten implementos o instalaciones. Hay algunos, por supuesto, como son las actividades, las profesiones liberales, por ejemplo, en este caso la de ingeniero, la del arquitecto, que eh, se descomprimen o se deslindan de la característica de consumo. Ahí ya no hay vínculo de consumo porque son actividades profesionales que están regidas y reguladas por sus propios colegios o corporaciones disciplinarias. Entonces se entiende que no precisa tener una asistencia estatal el consumidor que está en inferioridad de condiciones frente a quien se dedica a esto, cuando se trata de vincular a estos profesionales liberales porque tienen una formación universitaria o una tecnicatura terciaria habilitada por el Estado para prestar sus actividades o tareas profesionales y además un colegio de disciplina propio que regulariza y estandariza las exigencias que le tiene que hacer, entonces se escapan a la vinculación de consumo. Este es el artículo 2 de la LDC, de la Ley de Defensa del Consumidor. Las profesiones liberales quedan fuera de la relación de consumo, pero no así, mejor dicho, al contrario sucede con el constructor y con cualquier otro subcontratista o contratistas posteriores una vez que esto esté construido que sí se relacionan por consumo porque son profesionales y estos son consumidores finales. El consorcio es un consumidor final y no está destinado a proyectarlo para producir rédito ni para dárselo a otros. Si bien el consorcio todo lo que hace lo hace en favor de su membresía, pero son miembros, no son terceros, y no es un rédito, no hay una actividad profesional del consorcio, ni una auditoría, ni se dedica a hacer otra cosa, sino dos tareas fundamentales: conservar la edificación, que es de otros, pero son sus miembros, que lo componen y que forman su órgano deliberativo y gubernativo de asamblea, y a regular las conductas. Esta es la otra de las dos funciones principales del consorcio, ¿no? Entonces, ¿cómo entra a jugar el consorcio acá si todavía no existe? Bueno, existe el vínculo entre este y este destinado a realizar y construir esto. Muy bien. Una vez levantada la edificación, pareciera que el vínculo acá se acaba. Bueno, definitivamente se acaba con la entrega de la obra. Cuando éste entrega la obra y éste recibe la obra, bien, entonces está cumplido la eficiencia de la tarea encomendada, de la actividad encomendada y se acaba. Pero, como esta obra tiene importancias sociales, por su trascendencia, porque son obras importantes, edificaciones importantes, así sean pequeñas, no importa, la idea es que para no generar riesgos a terceros, porque son construcciones que no solo se derrumban, sino de las cuales vuelan o se desprenden materialidades por ley de gravedad, impactan, caen, y además por la afluencia de cantidad de personas que suelen componer estas residencias sociales colectivas. La idea es que la ley
confluya un poco acá a verificar si lo hecho por estos, es decir, por las personas que se encargan de afluir con sus actividades al constructor, es eficiente. Y ese grado de eficiencia que se le exige se transmite en un periodo de tiempo presuntivo sobre el cual esto debiera funcionar correctamente bien sin las implicancias del uso. Es decir, más allá del uso, tendrían que seguir funcionando bien. Esos son los 3 años para los vicios redivitorios, es decir, los que se pueden recomponer sin hacer perder a la construcción de sus características principales de funcionamiento, la observancia de su funcionamiento cotidiano, es decir, obstruyen, molestan, incomodan, pero no impiden el uso para el destino que tiene dado, o de 10 años para las cuestiones esenciales y sustanciales que sí inciden en que esto se pueda convertir en una ruina parcial porque afecta a un sector determinado o total porque directamente afecta a todo el consorcio. Y en esas características entran algunas que están en una línea de análisis intermedio entre saber si son superficiales, redivitorias, recomponibles o no, o son sustanciales que pueden llegar a implicar que se hubiese resuelto este contrato que se hubiese dado por incumplido, pero esto ya está levantado, entonces lo que falla ahí es la concreción eficiente y es lo que se exige por todos los caminos normales de requerimiento, diálogo, la intimación, la mediación, que en este caso será la conciliación de consumo y el juicio ante los tribunales, por supuesto, de consumo. En el caso de bueno, podemos hasta decir una cabina de ascensor que golpea con la caja del ascensor por donde discurre el mecanismo, puede ser considerado un vicio esencial, un vicio sustancial, porque no solo va deteriorando al aparato, a la instalación, sino que va deteriorando la infraestructura y pone en riesgo la vida de los pasajeros. Entonces, a veces entender si esa deficiencia constructiva es superficial o es esencial, bueno, es una cuestión que está librada a la sana crítica del último intérprete, que será un magistrado de la justicia. Cuando no se llega a una etapa resolutiva, mejor dicho, decisoria, conciliatoria, anterior ante un conflicto, ¿no? Pero decíamos, ¿cómo ingresa el consorcio a este sistema donde no estaba? Quien contrata al constructor es otro, quien tiene el vínculo contractual es otro, a quien se le presta la garantía es otro, que es el comitente de la obra. Bueno, lo que sucede es lo siguiente: cuando el comitente de la obra hace levantar una edificación que va a someter a propiedad horizontal, es decir, que va a quedar afectada a propiedad horizontal, esto significa encima de su inmueble o debajo de su inmueble, tantos inmuebles como se construyan, con características de ser asignados como inmuebles independientes, autónomos y a la vez interdependientes física, material y jurídicamente con los demás, es decir, copropiedad, y a partir de la primera escritura traslativa de al menos uno de las unidades funcionales como dominio a favor de otro patrimonio, es decir, cuando hay dos propietarios, cuando hay copropiedad, bueno, a partir de ese momento existe una mutación, muta jurídicamente la figura de quien había encomendado la obra a partir de quien ahora es el titular de la obra. Entonces, si antes era uno solo, el emprendedor, o mejor dicho, el titular de dominio, que encargó la obra y dijo: usted hágame una edificación acá arriba y voy a ser el dueño de toda esta edificación. Pero a partir de la constitución de la copropiedad con la venta de una primera unidad, lo que hace es mutar su calidad de único titular a copropietario junto con otro. Y este será dueño de todas las unidades funcionales menos una, y este será, el primer comprador será dueño de la otra unidad funcional. Entonces, véase que lo que sucedió fue mutar de 1 a 2.
¿Y en qué cambia esto? Y en nada. Antes era un dueño, ahora son dos que, que tienen la posibilidad de exigir durante 3 años los vicios redivitorios de la obra, o, bueno, los vicios aparentes al momento de la entrega. No sabemos si esto la realizó este o la entregó inmediatamente cuando se constituyó y se vendió, y el que vino a recibir la obra fueron los dos. Entonces debemos ver los vicios aparentes. Los aparentes no son los que pueden aparecer, son los que aparecieron. Aparente quiere decir los visibles, los ostensibles, los patentes. Ahí en el momento se verifican, y acá está viciado esto, está mal hecho. Que subo por la escalera y tengo que pegar un salto entre un peldaño y el otro que no tiene coincidencia con los otros peldaños. Esto está mal hecho, hay que hacerlo de nuevo. Bien. Aparentes o con los vicios ocultos redivitorios que vienen apareciendo después y se pueden emparejar y no impiden, o con los vicios ocultos sustanciales o esenciales que van a provocar una ruina de la obra y le van a impedir destinarla a la finalidad que tiene que tener. Entonces, este ahora son dos, pero ¿qué pasa? Al ser dos, nace esta persona, nace el consorcio. ¿Por qué? Porque la ley prevé que no va a haber condominio típico, normal, natural entre dos personas que van a hacer lo que quieran con su propiedad en condominio, sino que ellos están predispuestos a delegar sus facultades de condóminos y cedérselas a una tercera persona llamada consorcio, que es el encargado de realizar esta tarea, conservar la edificación por ambos y regularle la tarea a ambos en el uso de ambos, todo sometido a la ley de copropiedad en el Código Civil Comercial de la Nación, y a la ley de copropiedad en el reglamento interno, el reglamento particular de propiedad, más allá de luego la que se impongan ellos en actas de asamblea y la que le correspondan por leyes locales de cada jurisdicción. ¿De acuerdo? Entonces, nace esta persona, y al nacer esta persona que guarda y cuida las partes comunes de ambos, no el interior de sus unidades, que es 100% de ellos, sino las partes comunes que sirven de contorno, de perímetro, de envolvente a sus unidades, y todas las otras que sirven de estabilidad o de funcionalidad para sus unidades, del acceso, del transporte, lo que fuera. Bueno, entonces es ahora el legitimado a verificar esto. Y ahí nace este vínculo. En esta mutación de 1 para 2, la creación del consorcio y la exigibilidad como legitimado activo por partes comunes durante 3 o durante 10 años, con sus correspondientes plazos de prescripción de 1 año desde que es observada dentro de estos plazos la falencia, e incluso uno de caducidad de 60 días para dentro del año para avisar o iniciar las acciones correspondientes para reclamar. Pero bueno, todo eso es un poco más específico y delicado. Lo importante es esto, cómo muta esta cualidad de ser un legitimado facultado para exigir esta eficiencia a una construcción realizada por un constructor. Y este constructor, por supuesto que en esta condición de ruina total o parcial de la obra implica a todos los que participaron. Y si bien el ingeniero y el arquitecto quedan implicados como calculista, proyectista, director de obra, bueno, como fuere, no lo hacen como en relación de consumo, pero sí quedan civilmente implicados igual por la obra, es decir, por el contrato de obra. Algunos estarán bajo régimen de consumo y otros bajo el régimen paritario del profesional liberal que actuó en la construcción y que a todos les incumbe esta responsabilidad. Y la cadena está fijada por el 1274, 1273, esos artículos del Código Civil donde habla de la obra y de la responsabilidad por la obra construida y entregada. A partir de cuando empieza a correr el plazo de los 12 años, bueno, es de la entrega a la obra. De esa entrega a la obra habrá que ver cuál es el documento de entrega total de la obra definitiva, o también
se deberá ver o analizar si en realidad la entrega de la obra es a partir de la ocupación de unidades funcionales por diferentes eh, propietarios, que son quienes descubren si esa unidad en definitiva es funcional o no. Bueno, eso habrá que ver si acá hay solamente otorgamiento de posesiones por boleto de compraventa y esto sigue en prehorizontalidad y la obra fue entregada, porque recordemos que esto no es inmediato. La obra puede ser entregada y correr durante un plazo larguísimo en prehorizontalidad, que todavía no se forma el consorcio porque no se vendió a nadie, aun cuando la habitan todos quienes van a ser propietarios, pero en calidad de poseedores, porque tienen un boleto, porque tienen una adhesión a un fondo fiduciario, pero no son en esa instancia consorcio. Nadie le defiende las partes comunes y entonces la ineficiencia de la unidad que aún no es funcional es una unidad proyectada, un inmueble proyectado para ser una unidad funcional que no lo es, mientras tanto, mientras está en prehorizontalidad, bueno, entonces será cada uno de ellos que tendrá o que se nutrirá del vínculo para poder reclamarle al constructor la ineficiencia. Pero verdad, quizá ahí no es al constructor porque no tiene vínculo con el constructor porque él no es dueño, no es propietario de nada, no es su propiedad. Entonces será con el fiduciante o con el fiduciario, eh, es decir, con el fiduciante originario que fue el que lo contrató o con el fiduciario intermediario si hay un agente de fiduciario en un fondo común o obra en pozo, como se le llama. Entonces, todo esto tiene ribetes muy específicos. Lo importante es marcar un poco cómo ingresa el consorcio. Y puede suceder que, siendo consorcio, una deficiencia, por ejemplo, pongamos una deficiencia nimia, como ser un mal cerramiento de las ventanas o de los ventanales que dan a un balcón, a un patio, porque la carpintería metálica está defectuosa y desequilibrada e ingresa agua, bueno, es una deficiencia de obra, claro está, no es sumamente esencial, si es superficial, es redivitoria, se puede recomponer y todo, pero el propietario se la reclama al consorcio, porque dice, si mis facultades son de participar en la asamblea, perfecto, pero también la de exigir la funcionalidad de mi unidad, vengo y se la reclamo al consorcio, que es el que cuida y recompone las partes comunes. Y bien, se la reclama el consorcio. Ahora el consorcio, ahí es donde se legitima y dice, guarda, si estoy dentro del plazo que me tenía que garantizar la eficiencia de la obra, quien la construyó, bueno, me nutro de este vínculo y repito lo gastado, lo invertido, lo abonado acá, la tarea realizada la repito contra el constructor. Bueno, esas son una de las características específicas y luego, bueno, eh, algunas otras como cuando las incidencias de la construcción son importantes y el consorcio realmente por asamblea de propietarios decide ir contra el constructor porque se encuentra dentro de los plazos correspondientes a rectificar muchas partes edilicias y algunas quizá tiene la emergencia de hacerlas hacer en lo inmediato porque no puede esperar a que procesemos todos estos pasos de diálogo, de intimación, de mediación o conciliación y de juicio y de sentencia, y luego de una sentencia firme. Bueno, todos estos pasos llevan tiempo, van gastos de inversión y a lo mejor es urgente lo que se está desmoronando un balcón y va a caer arriba de el lugar donde colocan los automóviles y va a lesionar objetos o personas, o donde corren los chiquillos con las mascotas porque juegan ahí. Bueno, entonces hay una emergencia y hay que salir a recomponer eso. Entonces será el consorcio quien contrate a un proveedor que lo haga, pero conservará previamente a modificarlo, previamente a alterar la prueba de la ineficiencia de es decir, del incumplimiento, se fijará los mecanismos para poder conservar la prueba que esto no lo había generado el consorcio, que no lo había generado el indebido uso de quienes utilizaban este lugar, que no le correspondía a un tercero por quien éste no debía responder, perdón, o que no era de un hecho fortuito a causa natural, que son todas las observaciones que le puedo poner el otro, y que verifico el nexo de causalidad entre esto y el daño producido o el daño inminente a ser producido y actúo con una calidad de responsabilidad preventiva.
Entonces, ¿cómo me nutro de eso? Y bueno, me nutro o bien con fotografías, con videos, con exposiciones fotográficas certificadas por un escribano que percibe y aprecia, o bien por un informe técnico, o bien por una diligencia preliminar en la justicia como una medida preventiva, porque le digo a un juez, voy a modificar, pero le voy a imputar eso a él, que lo que adelante usted una prueba de verificación pericial para que venga a ver un perito, que son sus ojos, en el lugar o en el sitio de los acontecimientos, que antes verifique que esto no es responsabilidad mía ni de otro y es de que lo venga a ver ahora. ¿Por qué lo vamos a modificar? Vamos a alterar la prueba. Entonces, porque si altero la prueba y no dejo constancia, pues cuando se lo reclamo a basta que diga yo no lo hice mal. Yo lo hice bien, usted metió la mano, usted no tendría que haber metido la mano. Esto es como, pasando al otro ejemplo, como chocar un vehículo y arreglarlo para después ir a reclamar el bollo. No, lo dejo como está hasta que se perite. Cuando se perita, luego lo puedo mandar a arreglar al taller. Y ahí sí, cobraré la factura del arreglo y no esperaré que me lo recomponga quien me lo hago yo. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, primero me prevengo de recuperar o conservar la prueba adecuada de la atribución de culpa de que fue el único que lo hizo y que tocó, del nexo de causalidad entre la deficiencia y el daño provocado, de la falta de antijuricidad, porque yo no tuve intervención en esto, ni nadie por quien deba responder tuvo intervención en esto, y del daño actual y subsistente, efectivo y comprobado. Bien. Entonces, cuando tengo todos los elementos de la responsabilidad constatados y conservados, sí voy contra el constructor. Una de las deficiencias básicas que se está presentando hoy en día con las construcciones es por la magnitud de los edificios, porque los edificios de muchas unidades funcionales, más de 50 normalmente, 50 unidades funcionales o un poco más, requieren una provisión de servicio eléctrico importante, la cual está ya legislada tanto por el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 6100 del Gobierno de la Ciudad, como por resoluciones del organismo de Contralor Estatal, el ENRE, resolución 215 del 15, que habla de la energía requerida por las edificaciones.